Bienvenidos a Susurros de la Tierra Media. Este es un lugar donde el tiempo se detiene y las historias de Tolkien encuentran su voz entre susurros y estrellas. Ponte cómodo, relájate y déjate llevar por los caminos de la Tierra Media. Cada relato es una invitación a soñar, una pausa para el espíritu y un refugio para la imaginación. Que la estrella de Eärendil ilumine tu descanso. La historia de Númenor, la isla del Don y el amanecer de los reyes. Capítulo 1. La bendición del oeste. Cuando la primera edad tocaba a su fin y las guerras del norte se habían apagado por fin con el derribo de Morgoth, el mundo respiró un aire nuevo. Las montañas humeantes callaron, y los mares, cansados de tempestades, aprendieron a reposar. En esos días los Valar miraron con compasión a los Edain, los hombres que habían permanecido fieles en la sombra, aliados de los Eldar contra el enemigo. Muchos habían muerto, y los que quedaban vagaban por las costas occidentales de la Tierra Media, mirando con añoranza hacia el mar que separaba el mundo de Amán, donde habitaban los poderes. Fue entonces cuando Eonwe, heraldo de Manwë, vino entre ellos con voz de aurora. Vuestros actos han sido justos, y los Valar os conceden un don. No os permitirán ir al oeste, más allá del límite del mundo. Pero entre la Tierra Media y Amán levantarán para vosotros una isla verde, un lugar de paz y larga vida. Y así, del fondo del mar, Ulmo hizo surgir una tierra nueva, Andor, la tierra del Don, que los elfos llamarían Helena, porque su forma señalaba hacia el oeste, donde moraban las estrellas más puras. Sobre ella se alzaban colinas suaves, ríos claros y bosques de olor fresco. Y en el centro se erguía Meneltarma, la montaña sagrada, donde ningún edificio ni altar se permitió jamás, salvo el aire y el silencio. Los hombres escogidos fueron guiados sobre el mar por los elfos de Tol Eressëa, y las naves blancas llegaron a las playas recién nacidas. Allí, bajo cielos aún jóvenes, se levantaron tiendas, se encendieron fuegos, y los nombres de los Valar fueron pronunciados en agradecimiento. Así nació Númenor, la isla bendecida. Capítulo 2. El reino de la estrella. De los Edain que arribaron, Elros, hermano de Elrond y de sangre mitad élfica, fue escogido por los Valar para reinar sobre el nuevo pueblo. Aceptó la mortalidad, aunque con vida larga y fuerza de los altos hombres, y tomó el nombre de Tar Minyatur, el primer rey. Su trono se alzó en Armenelos, ciudad de torres blancas, y su casa en los años tempranos fue ejemplo de equilibrio. En los muros se hablaban lenguas élficas y humanas, y la memoria de la guerra no era rencor, sino enseñanza. Los elfos de Tol Eressëa venían a menudo a Númenor, trayendo libros, canto y plantas que sólo crecen bajo el sol del oeste. A cambio, los hombres les escuchaban y aprendían los secretos de la artesanía y del viento. Elros gobernó 400 años. Bajo su mando se trazaron los caminos que unían las regiones. Se construyeron los puertos de Andúnie, Romenna
y el Dalondé, y los navíos empezaron a surcar las aguas sin miedo, siempre con el norte y el oeste por límites del respeto. En torno a Meneltarma, cada estación veía una gran procesión. Nadie hablaba al ascender, solo el murmullo del viento acompañaba los pasos. En la cima, bajo cielo limpio, el rey ofrecía plegaria a Eru Ilúvatar, que no tiene imagen. No había templo, porque no lo necesitaba. Así pasaron las primeras generaciones, y Númenor fue llamada la joya de los mares. Capítulo 3. El tiempo de la luz abundante. Los años de los reyes que siguieron a Tar-Minyatur fueron dorados. Taramandil, Tarelendil y su hija Tar-Meneldur guardaron el consejo de los elfos y de los Valar. La gente de Númenor se multiplicó, sus naves crecieron en número y belleza, y los astilleros resonaban con cantos. No conocían guerra ni enfermedad, y los campos ofrecían frutos sin avaricia. En las noches de calma, la gente salía a las playas para mirar hacia el oeste, y entre los más sabios se decía que en ciertas horas la brisa traía olor de árboles no de este mundo. En esos siglos floreció la casa de Andunie, familia noble del oeste, descendiente de Elros, que guardaba amistad más profunda con los Eldar. En su puerto los barcos élficos aún amarraban, y las lenguas de Amán se oían en las plazas como notas de música olvidada. Pero incluso la abundancia tiene su sombra. Los númenoreanos comenzaron a mirar con inquietud la muerte. Aunque vivían más que otros hombres, sabían que el fin seguía esperándolos, y algunos murmuraban: ¿por qué nos está vedado ir a las tierras imperecederas si no somos enemigos? Los sabios respondían: no se nos niega la bondad del oeste, sino la eternidad. Los dones de los hombres son distintos, mas el corazón no siempre entiende lo que la mente acepta. Capítulo 4. Tar-Aldarión y los caminos del mar. Entre todos los reyes, uno destacó por su inquietud. Tar-Aldarión, nieto de Meneldur, a quien llamaron el marinero. Amó el mar desde niño. Más que a los palacios y las colinas, amó el viento y la espuma. Fundó la Guilda de los Navegantes, construyó naves más grandes que ninguna antes, y exploró las costas de la Tierra Media. Donde tocaba tierra, levantaba torres para la amistad, no para el dominio. En los puertos de los elfos era bienvenido, y muchos dijeron que su risa traía alegría a los propios vientos. Pero en Númenor había quienes temían su pasión. Su esposa Erendis amaba la tierra firme y el sosiego de los campos. Entre ambos creció un silencio que ni el amor pudo romper. En una conversación última, junto al jardín donde su hija Ancalimé jugaba, Erendis le dijo: el mar no tiene memoria, Aldarión. A cada ola olvida la anterior. Él respondió con tristeza, y la tierra, sin el mar, no sabría a dónde ir. Tar-Aldarión llevó de nuevo a su pueblo el anhelo de los viajes y el contacto con los hombres del este,
a quienes ayudó contra las sombras que aún se movían en las montañas. Fue él quien envió mensajeros y maderas a Gil-galad en Lindon, plantando sin saberlo las semillas de la alianza futura. Capítulo 5. El esplendor de los reyes. Con los siglos, Númenor alcanzó su altura mayor. Las ciudades brillaban como espejos del mar. Las carreteras cruzaban valles de mármol. Los puertos se llenaban de velas multicolores. Los reyes tomaron nombres en la lengua de los Eldar, y los sabios trazaron calendarios que medían el tiempo con precisión de constelación. Los artesanos tallaban gemas que atrapaban el color de la mañana, y los jardines de Armenelos parecían obra de Yavanna misma. Taran-Kalimé, primera reina, gobernó con mente clara. Luego vinieron otros, cada vez más ricos, cada vez más orgullosos. En Meneltarma aún se subía en procesión, pero algunos comenzaban a pensar que los Valar eran lejanos, demasiado silenciosos. Los navíos se aventuraban más al este, donde los reyes fundaron fortalezas y dominios costeros. No para conquista, decían, sino para enseñanza. Mas los pueblos de la Tierra Media miraban con asombro y, a veces, con temor aquellas naves de velas negras que llegaban desde el poniente cargadas de acero y de sabiduría. Aun así, durante muchas generaciones, Númenor siguió siendo luz. En las noches, los faros de los puertos ardían como estrellas caídas, y los viajeros que cruzaban el mar decían que la isla se veía a lo lejos como una joya encendida. Capítulo 6. La sombra del deseo. Mas el corazón de los hombres es movedizo como la arena bajo la ola. A medida que los siglos pasaban, la muerte, aunque distante, seguía siendo cierta, y la envidia de los elfos empezó a germinar en algunos. Ellos no mueren ni envejecen. Nosotros, aunque vivamos 300 años, al fin nos apagamos, decían los más sabios con amargura. Y otros respondían: los Valar nos han negado lo que merecemos. Así comenzó la división de Númenor. En Andunie, los fieles, aún leales a los Valar, mantenían la antigua lengua y miraban al oeste con respeto. En la corte, sin embargo, los reyes del orgullo empezaron a alzar templos de sí mismos, y aunque todavía subían a Meneltarma, lo hacían con gesto vacío. La amistad con los elfos se enfrió. Los navíos de Tol Eressëa dejaron de llegar. Los marineros decían que el viento del oeste soplaba ahora con distancia y que las olas ya no cantaban igual. Fue entonces cuando se pronunció por primera vez la prohibición rota. Algunos capitanes, desoyendo las leyes, intentaron navegar hacia la luz de Amán. Sus barcos no regresaron nunca, y los sabios más viejos comenzaron a callar. Capítulo 7. El último amanecer de la gloria. El esplendor de Númenor aún deslumbraba a los ojos del mundo, pero en su corazón ya resonaba el eco del vacío. Las torres seguían altas,
Las flotas seguían saliendo, los cánticos aún llenaban las plazas. Pero entre los muros pulidos se oía otra música, la del orgullo, afinada y brillante, como cuerda que pronto se romperá. Los reyes, buscando prolongar su vida, comenzaron a temer el oeste en lugar de amarlo. Prohibieron hablar en público las lenguas élficas, y en los altares se pronunciaban ya palabras que no eran plegarias, sino desafío. En las costas de la Tierra Media, los númenoreanos construyeron fortalezas y muelles de piedra negra, y a los pueblos libres les exigían tributo. Decían que enseñaban el arte y la sabiduría, pero la sabiduría sin humildad se vuelve dominio. En los astilleros de Romenna se veían navíos que ya no llevaban la estrella de Eärendil, sino un sol dorado, símbolo de la soberbia nueva. Y aun así, la belleza seguía presente. En las tardes limpias, el mar aún brillaba como plata, y los niños corrían entre los jardines sin saber de las tormentas que sus padres estaban llamando. El aire de Númenor seguía siendo puro, pero ya no olía a bendición, sino a espera. Capítulo 8. El Rey Dorado. Entre los últimos reyes se alzó Ar-Pharazón el Dorado, señor de la fuerza y del deseo de mando. Era alto, valiente y espléndido en su porte, amado por el pueblo por su generosidad aparente y su audacia. Pero su corazón buscaba gloria sin límite. Cuando oyó que en la Tierra Media había un nuevo poder que dominaba a los hombres del Este, un señor oscuro llamado Sauron, juró traerlo a sus pies. Zarpó con la flota más grande que jamás surcó el mar. Los mástiles eran como bosques y las velas llenaban el horizonte. Los pueblos del mundo temblaron ante su llegada, y el propio Sauron, viendo su ejército y su orgullo, no combatió. Se rindió y pidió ser llevado a Númenor como prisionero. Así comenzó la verdadera ruina. En la corte de Armenelos, Sauron fue presentado encadenado ante el trono. Se inclinó, sonrió y habló con palabras suaves como agua en copa de oro. Poderoso es el rey de los hombres, nadie puede ya igualarlo. Ar-Pharazón, halagado, rompió sus cadenas con gesto magnánimo. Serás mi consejero, y aprenderás que los reyes de Númenor no son siervos de los Valar, sino sus iguales. Sauron inclinó la cabeza, y su sonrisa fue un reflejo sin fondo. Capítulo 9. El consejero del fuego. No pasó mucho antes de que Sauron ganara el oído y la voluntad del rey. Su voz era miel mezclada con humo. Había en ella razonamientos, promesas y burlas sutiles. ¿Por qué seguir honrando a unos poderes que os niegan lo que os merecéis? ¿No sois los más grandes de los hombres? ¿No ha llegado el momento de reclamar la eternidad que los elfos disfrutan sin merecerla? Al principio fueron palabras dichas en los banquetes, entre risas. Luego se volvieron doctrina. En el corazón de Armenelos, Sauron erigió un templo gigantesco,
de piedra negra y cobre bruñido. En su cúpula ardía una llama perpetua que no era luz, sino hambre. Allí ofrecía sacrificios a Melkor, el señor oscuro antiguo, llamándole Padre de los dones. El olor del humo subía al cielo y oscurecía los atardeceres. En Meneltarma las procesiones cesaron. El aire, antaño sagrado, se volvió vacío. Solo en Andunie los fieles mantenían el rito antiguo, mirando al oeste en silencio y guardando la lengua élfica como una plegaria escondida. Entre ellos se alzaban los nombres de Amandil y su hijo Elendil, hombres de nobleza firme y palabra tranquila. Amandil veía lo que se acercaba. En las noches subía solo a las colinas y miraba hacia el oeste, donde el mar aún guardaba un brillo de plata. Y oraba, no con voz, sino con pensamiento. Capítulo 10. El Hijo del Mar y la señal del cielo. Cuando las sombras se hicieron más densas, Amandil partió en secreto en una nave solitaria, esperando alcanzar las costas de Amán para suplicar perdón. Nadie volvió a verlo. Su hijo Elendil, fiel al juramento de su casa, reunió a su pueblo en silencio. Les enseñó a prepararse, a construir naves que parecieran dedicadas al comercio, pero que estaban destinadas al exilio. Sauron, entretanto, aconsejaba al rey que reuniera la flota más grande de la historia. Si temes a la muerte, véncela. Si deseas la inmortalidad, reclámala. Las tierras imperecederas no son para los débiles. Cruza el mar, oh rey, y hazte dueño del mundo. El cielo se volvió inquieto. Los vientos giraban en círculos, las aves callaban, los mares murmuraban como si recordaran un dolor antiguo. Y en la cúpula del templo, la llama ardía más alta como un ojo. Capítulo 11. La armada de los orgullosos. El día llegó. Desde Rómena partió la armada del oeste, tan vasta que cubría el mar con su sombra. Los mástiles eran torres, las velas, montañas. Ar-Pharazón, vestido de oro, se puso a la cabeza. En el templo, Sauron miró la partida con satisfacción que no era humana. Los fieles se mantuvieron en silencio, rezando sin voz. Elendil, junto a sus hijos Isildur y Anarion, guardaba los últimos registros y los objetos sagrados de Númenor, entre ellos una semilla del árbol blanco. Cuando la flota desapareció en el horizonte, el viento se detuvo, y durante un instante el mar pareció contener la respiración del mundo, y entonces el cielo cambió. Nubes negras se alzaron desde el oeste, relámpagos sin trueno cruzaron las aguas. Desde Aman vino una voz que no era sonido, la voz de Eru Ilúvatar mismo, que ordenó que los Valar retiraran el mundo. Capítulo 12. La caída de Númenor. Entonces
se desató la ira del mundo. El mar se alzó como una muralla. El suelo tembló como un corazón enfermo. Númenor se partió. Las torres cayeron una tras otra. Los palacios se hundieron y el fuego brotó de las profundidades. Las aguas del abismo se tragaron la isla entera. Armenelos, Romenna, Andunie, todo desapareció bajo un torbellino de espuma y piedra. En la cima de Meneltarma algunos aún oraban, y sus voces fueron arrulladas por las olas. El cielo se abrió como una herida, y el mundo se torció. Aman fue apartado del alcance de los mortales, y el mar ya no tenía caminos rectos. De la armada dorada de Arfarazón no quedó ni vela ni madero. El propio rey fue enterrado en una caverna bajo las montañas del mundo, donde el tiempo no tiene forma. Pero las naves de los fieles, llevadas por la gracia de Ulmo, sobrevivieron a la tormenta. Fueron arrojadas a las costas de la Tierra Media, donde el sol aún amanecía. Capítulo 13. Los herederos del Don. El mar se calmó al fin, y amaneció sobre un mundo nuevo. En la costa las naves rotas de Elendil, Isildur y Anarion reposaban entre restos de espuma. Los supervivientes miraron el horizonte. El oeste había desaparecido. Elendil, de pie en la arena, pronunció palabras que el viento llevó en todas direcciones. Et eerello endorenna utulien, sinome maruban argildiñar, tennam barmeta. Desde el gran mar he venido a la Tierra Media. Aquí habré de morar, yo y mis descendientes, hasta el fin del mundo. Así nacieron los reinos en el exilio, Arnor al norte, Gondor al sur. Y con ellos el eco de Númenor perduró, su sabiduría, sus artes, su melancolía y su advertencia. En las noches tranquilas, cuando el mar duerme y el viento baja de las colinas, algunos dicen que se puede oír, muy lejos, un canto bajo las aguas, como si la isla hundida recordara aún su nombre. Epílogo. La lección del mar. De Númenor se aprendió que los dones deben ser aceptados, no reclamados, que la inmortalidad, sin entendimiento, se convierte en condena. Los Valar no castigaron por ira, sino por piedad. El mundo se cerró para que los hombres no siguieran buscando la puerta equivocada. Pero también se salvó algo, la esperanza que los fieles llevaron consigo, y la semilla del árbol blanco, símbolo de aquello que muere y renace. Los sabios dicen que cuando las olas se calman y el mar refleja un cielo sin nubes, Númenor duerme entera bajo el agua, intacta, con sus torres aún erguidas y sus calles llenas de luz. Y que en el fin de los días, cuando todo se disuelva, volverá a alzarse del abismo como recuerdo perdonado.